A esta hora de la mañana, ya a las 11:33 en Colombia, saludamos a nuestros oyentes que nos sintonizan desde los diferentes lugares del mundo a través de las diferentes plataformas. Somos Ministerio Pan de Vida Universal, Ministerio en línea, al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. No importa la denominación, la iglesia a la cual pertenezcas, si nuestros materiales te son de utilidad, puedes descargarlos totalmente gratis. Queremos ser esa mano amiga para los ministros, los pastores, los líderes que tienen una ardua labor de cuidar su rebaño, de visitar sus ovejas, y también todo nuestro ministerio va enfocado a todos aquellos que por algún motivo no quieren congregarse en algún lugar, pero les gusta y tienen el llamado de Jesús para estudiar la palabra. Si tú no te congregas en ninguna iglesia y posiblemente no piensas hacerlo y no hay quien te convenza, pero quieres estudiar la palabra, ingresa a nuestras plataformas, puedes descargar totalmente gratis todos nuestros estudios para que también conozcas de la palabra. Hoy tenemos un tema especial. Bienvenidos entonces a nuestro programa Vidas de Excelencia. Recuerda, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores. Hoy tenemos un tema especial y al igual que nuestro tema es muy especial, en base a Isaías 31, entrenados para triunfar. También nuestro panelista, nuestro invitado de hoy también es muy especial, ya conocido por esta casa radial, pero igual le damos la bienvenida. Pastor Luis Ramírez desde México. ¿Cómo se encuentra usted, pastor, y cómo está por allá ese hermoso país? Hola, pastor, buenos días. Dios lo bendiga a usted y a toda la audiencia que nos acompaña. Bien, gracias a Dios estamos acá, listos para poder compartir junto con usted este tema de entrenados para triunfar, en el cual, esperamos sea de bendición, ya que podemos ver o vamos a poder ver la forma en que Dios nos prepara, nos entrena y la forma que comúnmente los padres hoy en día, entrenan a sus hijos. Entonces, es un tema muy bonito, vamos a desmenuzarlo y que la gente que esté escuchando y la que podrá escuchar después por medio de las plataformas sea bendecida. Así es, querido pastor. Bienvenido entonces. Nuestro pastor desde México, estamos transmitiendo desde la ciudad de Pasto al sur de Colombia. El día a día es un campo de batalla que solo lo ganan quienes están entrenados para las luchas que se necesitan para conseguir sueños, metas, propósitos a nivel secular y a nivel espiritual. A nivel espiritual, muchas veces recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos acomodamos en una silla, en algún lugar, en un templo, y de ahí nos salimos, pero nos da miedo esas luchas continuas. Eso es lo que vamos a mirar, como dijo ya nuestro pastor. Hoy en día muchos padres solamente tienen hijos, pero se les ha olvidado que son esos entrenadores, esas personas que deben hacer de sus hijos esos hombres y mujeres capaces de luchar por esos sueños, por esas metas, por esos propósitos, y que lógicamente toda lucha, cualquiera que sea, no es fácil. Cuando entramos a la universidad nos enfrentamos a un tipo de lucha, cuando nos casamos es un tipo de lucha, cuando iniciamos en la vida cristiana también es una lucha. Todo en la vida se convierte en una lucha, mi querido pastor. Así es, pastor, estamos en un mundo de modernidad en el cual continuamente hay cambios para las nuevas generaciones. Usted mencionaba el estudio, es una lucha constante el poderse preparar hoy en día y que, algo que yo noto, no sé allá en Colombia, pero aquí en México, hoy en día una carrera se termina, daban 12, 15 años en culminar una carrera. Hoy en menos años lo hacen porque hay un sistema, no recuerdo ahorita el concepto, pero que terminan pronto, terminan antes de tiempo, pero al final para mí no salen tan preparados como estudiar con los años que se debe. Por lo consiguiente luego vienen unas luchas con las cuales la competencia de una preparación y otra, pero además también luchas continuas que vivimos todos, por lo cual debemos estar preparados y para ello Dios nos da herramientas para estar preparados y triunfar en esta vida tan complicada que se ha vuelto y creo que se pondrá más complicado, pero por medio de la palabra de Dios Él nos da sabiduría y nos da las herramientas para saber tomar buenas decisiones.
Así es, querido pastor, estamos en esa era de lo inmediato, la inmediatez. Todo es de manera instantánea. Hoy en día, los alimentos, si vamos al supermercado encontramos ya café instantáneo, chocolate instantáneo, sopas instantáneas, todo tipo de alimento instantáneo que, como dice nuestro pastor, ya no hay esos procesos. Si vamos a eso, podríamos asemejarlo a un delicioso sancocho, que creo, no sé si allá también en México se lo conoce así, plátano, yuca, papa y todo ese tipo de cosas. Ese sancocho antes tenía un proceso, tenía que echarse primero la carne porque es más dura, después el plátano, la papa, los demás ingredientes, eso llevaba tiempo, pero hoy en día todo se echa en una sola olla, una pitadora y listo, todo quedó. Ya no es obviamente el sabor igual a como cocinaban nuestras viejitas, nuestras madres. Ya no hay procesos. Los jóvenes ya no viven esos procesos. 12 años y ya son padres. 12 años y ya tienen hijos. En Isaías 31 entonces vamos a mirar cómo Jehová Dios es quien se encarga de entrenarnos para triunfar. Jehová Dios es mucho más que alguien que pelea por nosotros. El pelear por nosotros significa que Él nos entrena para la batalla. Un general en el ejército pelea por sus soldados, pero muchas veces él está dirigiendo desde otro lugar. No necesariamente quiere decir que él está ahí dando espada o con sus armas bélicas. Jehová Dios es igual, o un entrenador de fútbol. Él hace ganar a su equipo, pero él no es el que mete goles, él no es el que tapa goles, Él los entrena. Así es Dios. Salmo 143 nos dice: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. David, él no oraba diciendo: Señor, bendito seas tú porque me quitaste las guerras, porque me libraste de las batallas. No, él no ora ni tampoco da gracias a Dios porque le haya quitado las guerras. Él le da gracias porque lo entrenó para las guerras. No le dice gracias, Señor, por quitarme las batallas. Él le dice gracias, Señor, porque me entrenaste para las batallas. Muchas veces nosotros como padres creemos que el mejor padre es aquel que le evita sufrimiento a sus hijos. Es que yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. Y en ese pretexto hacemos de ellos personas inútiles, no preparados para conseguir lo que ellos necesitan, mi querido pastor. Así es, pastor. Usted puso de ejemplo el ejército, llámese de cualquier país. Las personas, los rangos que están arriba del soldado, del soldado, ellos difícilmente salen a la guerra. Finalmente ellos ya están preparados y entrenan a su ejército en lo físico, en lo emocional, con las herramientas que son las armas, a saberlas usar. Y entonces ellos salen a pelear batallas, pero preparados. Bueno, pues realmente es así como Dios hace con nosotros. Él nos da las herramientas, nos da los consejos, pero además Él nos acompaña siempre para poder ganar esas luchas que pues diariamente tenemos todos, cristianos o no cristianos, tenemos luchas, tenemos cosas con las que batallamos y Dios nos va dando esas herramientas necesarias para poder salir adelante, ya que, pues bueno, de otra manera, en lo secular, hoy en día muchos padres, no todos, pero muchos padres sobreprotegen a sus hijos en lugar de enseñarles a salir adelante, a enfrentar sus luchas, sus problemas. Lo que hacen ellos es solucionarle los problemas. Entonces el día que papá no está o mamá ya no está, pues esas personas, como usted lo dijo, son inútiles, y muchos de ellos, como están acostumbrados a recibir todo sin trabajo, sin esfuerzo, muchos, por lo menos aquí en México, y creo que en todas partes, pastor, caen en la delincuencia, porque es lo más fácil de obtener, en este caso, economía, que es a lo que todo mundo le mueve, y pues bueno, eso, lejos de arreglar problemas, trae más problemas. Entonces, bueno, Dios nos prepara y nos enseña a salir adelante, siempre y cuando seamos entendidos y le obedezcamos. Así es. Hay algo importante entonces aquí en Isaías capítulo 31, y por eso lo hemos tomado como entrenados, como entrenando, como aquellas personas que Dios nos entrena. Isaías capítulo 31, versículo 4 nos dice algo particular que es necesario que lo vayamos desmenuzando.
porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa. Mira, aquí no nos está hablando que solamente el león va hacia su presa, sino que él y su cachorro, ¿cierto? El león y el cachorro del león ruge sobre la presa. Y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así, Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Nos habla entonces que Jehová saldrá a pelear, pero que él estará con su cachorro, y obviamente no solamente habla de Jesús, sino también de nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza, y que como cristianos nos llamamos hijos de Dios, porque para algunas cosas nos llamamos hijos de Dios cuando le necesitamos pedir milagros, cuando necesitamos exigirle, pero para este tipo de cosas parece que se nos olvida. Aquí está hablando entonces y está haciendo una comparación, una símil. Dice, así como un león con su cachorro salen y rugen a su presa, y no les importa a los dos que se reúnan pastores contra ellos, ellos no temen, siguen adelante. Así se compara, dice, así es Jehová, él es león, él sale a pelear, pero se nos olvida que además de Jesús, ya que nosotros también somos hijos, porque para algunas cosas decimos, no, es que Jesús es el Hijo, está sentado a la diestra. Sí, está bien, Él es el Hijo, pero nosotros también decimos que somos hijos. Por lo tanto, también somos esos cachorros. El león y sus cachorros y su cachorro salen a pelear. Aquí vemos y miramos la naturaleza, donde cómo vive el león. El león no saca a su cachorro simplemente porque sí, sino porque él lo ha entrenado, lo ha preparado. Es más, permite que él vaya y cace. Si le lleva una presa, se la lleva, pero para que él termine de matarla. Vemos cómo es entrenado, y eso es lo que dice la palabra de Dios. Jehová pelea con nosotros y por nosotros, pero nosotros tenemos que estar ahí. De lo contrario pasaría, mi querido pastor, como muchos jóvenes que yo escucho acá en Colombia. Yo ya me independicé, ahora vivo solo. Yo ya tengo un apartamento. Ah, qué bueno. ¿Y qué hace para el alimento? ¿Usted cocina, trabaja? No. Yo voy a la casa, mi papá, mi mamá. Ah, entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué se independizó? No, es que yo voy a dormir a mi apartamento. Ah, bueno, lo único que hizo fue sacar una cama a un apartamento, pero sigue dependiendo de papi y mami. Lo único que ahí se evitó es que papi lo esté molestando cuando llega a la hora de la madrugada, cuando llega a horas muy tarde, pero no se ha independizado. Acá nos está hablando de un león, un cachorro, que los dos salen a cazar. ¿Qué pasa ahí? Lo va involucrando. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi querido pastor? Que hoy en día nosotros los padres ya no se involucra a los hijos, ni en lo espiritual. Padres o pastores que tienen hijos, pero que no los involucran al ministerio. Por lo tanto, pasan los años y lo único que la historia dice es que ese joven tenía un buen papá que era un pastor, pero que él nunca se involucró. Y sigue su vida normal. Y un día lo nombra de pastor, aunque él nunca fue discipulado, nunca tuvo conocimiento de nada. Y por eso estamos mirando cada día más fallas en el cristianismo. Y lo mismo pasa en el mundo secular. Papi y mami le dan todo lo que el hijo necesita, pero no lo involucran en su trabajo, en lo que él hace, no le enseñan cómo es que se consigue el dinero, y lógicamente cuando ya sea adulto, cuando él ya se case, cuando asuma responsabilidades, no va a ser capaz con ellas, mi querido pastor. Así es, pastor, es real, tanto en un pastor como en un cristiano común, que bueno, están dentro de una congregación y son espirituales dentro de la congregación, pero en su hogar, hablando de la familia, no oran, no escudriñan la palabra. Sus hijos no les ven haciendo eso, por lo cual no se involucran, y entonces creo yo que toman la iglesia, la congregación, como un hábito, el ir, pero no una necesidad. Es decir, yo no voy buscando a Dios, voy porque estoy acostumbrado a ir a una iglesia, pero en realidad ni siquiera comprenden la palabra. Y ahorita que escucho, digo, pues Dios es perfecto. ¿Por qué? Porque, como dijo usted, vamos a escudriñar este versículo, y entonces aquí nos está amparando a usted y a mí de lo que inicialmente dijimos.
Jehová prepara a sus hijos, nosotros decimos ser sus hijos, pues debemos de ser, comportarnos como un hijo de Dios, un hijo atento, que está atento a los consejos de papá. Ahora, aquí dice que él prepara a su cachorro, bueno, pone como el león y el cachorro de león ruge sobre la mesa y se reúne cuadrilla de pastores contra él. Es decir, el león no va solo, siempre va con el papá por detrás, cuidándolo, protegiéndolo. Digo, yo entiendo que cuando el peligro esté demasiado fuera del alcance del leoncito, bueno, ahí va papá. Y así es Dios con nosotros. Él no nos soluciona los problemas así como así. Él nos va encaminando, nos va mostrando por dónde ir y cómo hacerlo. Y cuando vamos a equivocarnos o estamos a punto del peligro, ahí es cuando Él sale, ahí es cuando Él nos protege, porque él lo que quiere es que sepamos a enfrentar nuestros problemas con sus consejos, en este caso es la palabra de Dios. Y así es como hoy un papá debería de instruir a sus hijos tanto en lo espiritual como en lo secular. Es decir, hay padres que tienen negocios, que son empresarios, pero no involucran, usted hablaba de involucrar a sus hijos, no involucran a sus hijos. Sus hijos solamente saben que el día sábado, domingo reciben su dinero semanal, o que aquí se le llama su raya. Entonces, les dan su dinero, los acostumbran a que semana a semana recibir dinero, pero el día que papá o mamá, repito, fallecen, ese negocio no dura. ¿Por qué? Porque nunca los involucraron y porque estos hijos no saben trabajar el negocio, y pues lo más fácil es que saben gastarse el dinero. Entonces, obviamente terminan con lo que papá o mamá les dejó, terminan en la ruina y no son nada triunfadores, al contrario, son unos fracasados. Y Dios quiere que usted y yo y todos los que le seguimos, los que creemos en Él, seamos triunfadores. Por eso su palabra dice que Él nos lleva de triunfo en triunfo. Pero esto se lleva a cabo siempre y cuando nosotros pongamos en práctica su palabra, ¿correcto? Nadie puede ser un triunfador si no ha tenido que luchar, si no ha sido entrenado, si no ha sido preparado. Jehová de los ejércitos, él mismo se nombra como un militar, un general, es el militar. Y podemos hablar entonces de esas fuerzas militares, de esa empresa, como dice nuestro pastor. Aquí vemos entonces Jehová como león, pero su cachorro también hay. ¿Eso qué nos lleva? Que como papá yo pueda decir, listo, yo te ayudo, pero no hago las cosas por ti. El problema es que hoy en día a los hijos no se les está enseñando a asumir sus responsabilidades. Por eso cuando se casa, difícilmente muchos prosperan, ¿cierto? Es muy difícil montar empresa con la misma familia, porque como que se pierde esa parte de la responsabilidad. Cada quien es responsable y tiene que responder. Yo no puedo dejarle más carga a los demás. Y eso es lo que pasa. ¿Qué necesitamos para ser entrenados por Jehová? Porque aquí estamos hablando de ese entrenamiento, pero ese entrenamiento de parte de Dios, para así después nosotros poder entrenar también a nuestros hijos. ¿Qué necesitamos? Primero, no confiar en el poder del mundo. Versículo 1. Hay de los que descienden a Egipto, que recordemos era la potencia del momento, por ayuda, y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. El mundo no nos entrena, el mundo nos complace de manera temporal. El verdadero entrenamiento duele, y nosotros cuando nos hacemos cristianos no queremos que nos duela nada, no queremos. El que sabe y ha ido a un gimnasio sabe que cuando hace ejercicio y levanta peso, le van a doler sus músculos. Pero si no queremos, vamos el primer día al gimnasio y después ya no volvemos, porque no nos gusta el dolor. Y para triunfar es necesario padecer ese tipo de incomodidades. Por eso dice Jehová, pues yo los entreno, pero si ustedes acuden primero al mundo, pero su esperanza está en su fuerza y en la fuerza de los demás, yo no puedo hacerlo.
Por eso es que muchas veces el cristiano de hoy es poco entrenado, porque aunque está sentado en una silla Rimax, que está en un templo diferente a la cuando iba al catolicismo, que era de madera, entonces ahora está un poco más cómodo, pero de ahí no se quiere mover, él no quiere sufrir, él no quiere padecer nada, él quiere todo instantáneo, como dijo nuestro pastor, de manera inmediata, y le huimos a los procesos. Si yo quiero que Jehová Dios me entrene, pues debo creer en lo sobrenatural, debo meterme con Él, porque eso pasa hasta con el cristianismo. Como el pastor en sus fuerzas crea estrategias, hace mal ese trabajo porque no espera. Recordemos que es Dios, a través de su Espíritu, como va añadiendo uno a uno a los que han de ser salvos. Pero como no queremos ese proceso porque es un poco largo, entonces queremos todo de manera inmediata, mi querido pastor. Sí, pastor. Hoy en día mucha gente tiene puesta su confianza en el dinero, tiene puesta su confianza en personas, dicen ellos, poderosas. Entonces, realmente la palabra de Dios o Dios mismo nos dice que no debemos de confiar en nada de este mundo. Y nos da la referencia de Egipto, como usted dice, era la potencia en aquel momento, por lo cual, pues lo primero que hacían era voltear hacia allá. Bueno, hoy en día también sucede con nosotros. Entonces, la pregunta, dice, ¿qué necesitamos para ser entrenados por Jehová? Pues no confiar en el mundo. Jesús mismo enseñó a sus discípulos a no confiar en el mundo, sino confiar en el Padre, y les mostró el cómo hacerlo. Estamos hablando de que por medio de la oración ellos eran guiados. Bueno, pues hoy en día es lo mismo con nosotros. Nosotros no debemos de confiar para arreglar un problema en el dinero o en aquella persona que las puede, sino más bien debemos de confiar en Dios. Debemos de aprender a estar con Él y a obedecerle a Él lo que Él nos indica, porque la otra parte es que, como dice usted, el verdadero entrenamiento duele. Ser cristiano, más que doler, hay dificultades, pues sí hay sufrimientos, porque dice Juan 16:33 que mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. Aflicción es dolor, es sufrimiento, es algo que duele. Sin embargo, termina diciendo ahí que confiemos en Él, o sea, en Jesús, porque Él ya venció al mundo. Entonces, nosotros en nuestro caminar vamos a pasar muchas cosas, tal vez no tan agradables, pero debemos de confiar en Jesús y en el entrenamiento que nos va dando todos los días. Este caminar en este mundo es un entrenamiento, nos está preparando para algo mejor, pero la gente quiere lo mejor sin sufrir, quiere lo mejor. Hablaba del gimnasio, la gente quiere ir al gimnasio y en una semana o dos verse musculoso o musculosa. Eso es imposible. Entonces queremos ir al cielo, pero queremos ir ya, queremos el milagro, queremos todo sin batallar, sin esforzarnos, sin que nos duela nada. Eso tampoco funciona. Entonces tendremos que estar atentos a la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que tener esa disposición de confiar en Dios y no confiar en este mundo y todo lo que el mundo nos ofrece. Y eso también pasa en el hogar, ¿cierto? Los hijos quieren que los padres le ayuden, pero no confía en él y confía más en los amigos. Y cuando se trata de hablar del padre, dice que es un anticuado, dice que es una anticuada la mamá, que no le entiende. No se quiere someter, pero sí quiere que le ayude, pero sí quiere que le dé. Es papá para la billetera, pero no es papá cuando hay que corregir. Lo mismo pasa si tú tienes una empresa. Tú tienes una empresa, debes someterte. Y si no tienes un jefe, un patrón, debes crearte un mecanismo que te obligue a hacer las cosas que a veces a las buenas no las queremos hacer. Debo obligarme. Tengo sueños de ser un gran empresario, como dijo nuestro pastor, con los músculos. Eso no es de la noche a la mañana. Si no, todo el mundo fuera millonario, todo el mundo fuera rico, todo el mundo fuera empresario. Es difícil. Debo sacrificarme, debo sacrificar cosas.
Debo sacrificar sueño, tengo que levantarme más temprano, debo sacrificar sueño, debo acostarme más tarde, debo sacrificar algunos gustos, no me puedo ir a todos los paseos que yo quiero porque tengo unas responsabilidades que cumplir. El que no quiere eso, pues lastimosamente está condenado a tener muchos sueños, pero a vivir en mediocridad y en pobreza. Segunda sugerencia, no mezclarnos con los malvados, porque sufriremos sus consecuencias. Y cuando hablamos de malvados, no lo pongamos solo en ese ámbito de maldad, no nos juntemos con todos aquellos que las cosas las hacen mal, no las hacen bien. Si tú tienes un amigo que es un mal hijo, pues no te juntes tanto con él, porque tarde o temprano vas a terminar siendo un mal hijo. Si tienes un amigo que es un mal esposo, si tienes un amigo que es superficial en sus negocios, es incumplido, no es responsable, derrochador, pues no te juntes mucho con él, porque tarde o temprano terminarás siendo igual. Aquí no se habla de malvados, donde podemos hablar en todo ese concepto. Versículo 2, pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. O sea, esos malvados serán destruidos y obviamente nuestra vida ponemos como el ejemplo de un barco. Si estamos en él, estamos en el barco se hunde, nos hundimos con todo. Y si yo estoy metido en el mundo, ese mundo que Dios va a destruir, pues me destruye con todo, porque los cristianos, mi querido pastor, somos como que muy amplios, ¿no? Nosotros oramos en contra del malvado, Señor, cuando acabas este mundo, mira cuánta violencia, mira cuánto corrupto, cuánto ladrón, Señor, acábalo. Sí, pero si yo estoy metido en ese mundo, me acaba con ellos, porque estamos en un mismo paquete, mi querido pastor. Sí, pastor, estamos en comunicación, o sea, Sí, no activé el audífono, perdóneme. Le decía que sí, hay tanta corrupción que en muchos casos somos parte de ella. Y corrupción, por ejemplo, nos volamos un semáforo, es decir, vamos conduciendo un carro y nos pasamos el verde en rojo, en lugar de verde en rojo, y entonces lo que amerita ahí es una infracción. Sin embargo, cuando el policía me para, ¿qué le decimos? No, pues mira, una mordida económica y ya no me hagas la infracción y veme. Eso es ser parte de la corrupción. Nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los policías, del tránsito. Sin embargo, nosotros somos parte del problema. Entonces, por eso el consejo es no mezclarnos con malvados. Usted puso de ejemplo gente que no hace las cosas bien, llámese sea lo que sea. Lo que no se hace bien, no se hace bien. Y la gente que yo conozca con esas características y yo conviva con ellos, tarde que temprano me contamino de ello. Por eso dice la palabra que yo no debo de convivir con este tipo de personas, porque al final podemos convertirnos a ellos, y la palabra dice que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Entonces, sí, hay mucha falta de sabiduría en muchos casos, y por eso dice el versículo, pero Él también es sabio. Está hablando de Dios. Dios es sabio. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Entonces Él nos da su consejo y nos dice: camina por este rumbo, condúcete de esta manera y las cosas van a salir bien. Pero bueno, a veces somos necios. El conocimiento de la palabra que tiene esas características que deberían de llevarle a poder notar cuando algo o alguien no le conviene. Sin embargo, permanecen, y bueno, lo que termina diciendo aquí el consejo es que, o dando el ejemplo del barco que usted dio, es que al final, cuando esa persona cae, un delincuente cae, pero yo he estado con él, me han visto con él, me ven que convivo, me jalan como cómplice. Entonces, a lo mejor yo no hice nada, pero por estar con una persona que no hace las cosas bien, el día que se meta en problemas él, me meto en problemas también yo. Y son casos reales, pastor, son casos que por lo menos aquí en México muy cotidianamente se ve eso, porque los hijos
Hablaba hace un momento usted sobre esos hijos que se separan de la casa, dicen ellos me independicé, pero siguen viviendo de papá y de mamá. Solamente lo que buscaron fue libertad y que la libertad la convierten en libertinaje. Y entonces, como ya no están en casa y dicen que ellos son autónomos, ahora hacen lo que quieren. Y cuando llega a este punto de que se relacionan con personas malvadas y se meten en problemas, ahí buscan a papá. Papá, sácame del problema. Entonces, aquí, papá que permitió este asunto tiene la culpa e hijo por ser necio. Entonces, Dios nos habla y nos está hablando para que corrijamos, para que vivamos adecuadamente y que los padres sean más dependientes de Dios y reciban el consejo para que entonces, asimismo, podamos aconsejar y entrenar a nuestros hijos para que el día de mañana no estemos preguntándonos por qué me pasa esto con mi hijo, porque el hijo se envolvió o la hija se envolvió en algo que no le conviene y que le está generando problemas y están llegando hasta el hogar. Es muy difícil entonces por eso, y nuestro tema es causa ampolla a muchos de nosotros, porque nos toca en todos los niveles. Cuando hablamos de entrenamiento es en todo sentido, como mencionaba nuestro pastor, nos quejamos del presidente, del alcalde, del gobernador, ese presidente es un corrupto, pero es que la corrupción no solo se la mide en cuantías, sino en lo que hacemos. Yo siempre peleo con las personas cuando, pues doy muchos temas de liderazgo y liderazgo empresarial, que es donde se toca este tipo de temas, ¿no? Yo nunca he robado nada. Bueno, pero si tú estás usando el celular en horas laborables, le estás robando. Eres tan corrupto como el presidente de tu nación, solo que ese presidente son muchos millones y por eso se ven, en cambio lo tuyo casi no se nota, casi no se ve, pero corrupción es corrupción, no importa que sea minutos que le estoy robando a la empresa o millones que le está robando el presidente de cada nación. Entonces nosotros nos miramos más, como dice la Biblia, la paja ajena, pero no miramos ese tremendo palo que tenemos en nuestro ojo. Debemos entender entonces que solo Jehová es sobrenatural. Versículo 3. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Mira lo que nos dice en el versículo 3. En el momento en que Dios haga caer a esa gran potencia, a esa gran persona, ese hombre o mujer adinerada, caerá ella y también el ayudado. Caerá también el cristiano que puso su esperanza en el mundo. En Colombia estamos a puertas de elecciones presidenciales y es increíble ver más cristianos en esa pelea que gente del mundo. Cristianos peleando y peleando y peleando y despelucándose. Es que este país donde gane Julano se acaba, donde su esperanza en el hombre, su esperanza en un gobernante. Y ahí es cuando Dios le dice, hombre, ¿por qué te pones la esperanza en ese hombre que no es Dios? Leamos otra vez el versículo 3. Y los egipcios solo son hombres y no dioses. ¿Por qué pones su esperanza en ellos? Ese gobernante, presidente, quien sea, nunca te va a traer paz. Algo va a fallar. Y sus caballos o su fuerza solo es carne, no espíritu. De manera que cuando él caiga, caerá también su ayudador. Cuando a mí me preguntan, ¿y ahora dónde gane Julano? ¿Qué va a pasar? A mí me da igual, a mí me va igual de bien. Mi esperanza no está en él, mi esperanza está en Jesucristo, que es sobrenatural, que es Dios. El otro solo es humano, él no puede hacer nada. Por eso no importa cuán difícil esté el mundo, la ciudad, a un hijo de Dios siempre la irá bien. ¿Por qué? Porque él cree en lo sobrenatural, no en la carne, no en la fuerza humana, porque eso tarde o temprano caerá y con ellos todos los cristianos que pusieron su esperanza en ese gobernante, mi querido pastor. Sí, pastor, me lleva a esto sobre el mundo, ¿no?
Ahorita mucha gente está tan preocupada por las guerras, tan preocupada por todo lo que sus ojos ven y se llenan de temor algunos y otros se atreven a decir que ya saben todo. Yo he escuchado acá en México pastores conocidos que se atreven a decir que Donald Trump es el anticristo. A mí se me hace una tontería, pero al final usted dijo algo ahorita. A mí no me interesa si él es o no lo es. Yo tengo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mi fe, mi confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la historia en la Biblia nos enseña cómo Él derrotó y hoy sigue derrotando a eso que le llamamos potencias. Entonces, ¿por qué está esto así? Pues Dios sabe por qué lo permite. Lo que nos debe de preocupar no son las guerras, no es quién es el que va a sobresalir ahora, sino lo que a mí me debe de preocupar es cómo yo estoy delante de Dios, cómo estoy viviendo mi espiritualidad aquí en la tierra. Eso es lo que me debe de preocupar. Y entonces, regresando al tema del entrenamiento, Dios quiere que entendamos que solamente Él es el que tiene el poder para darle solución a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a todo aquello que necesitamos e incluso a nuestros sueños, nuestros propósitos. Las cosas que logramos no las logramos porque nosotros seamos muy capaces. Lo hacemos porque Dios nos ayuda, Dios nos permite avanzar y Él nos está entrenando día a día. Entonces, mucha gente pone su confianza en lo físico, en lo visible, es decir, necesito cierta cantidad de dinero, entonces creen que Dios no se lo puede dar, porque pues no veo que Dios venga, no veo que Dios se aparezca, y si yo voy a ver a fulano de tal, yo sé que Él tiene dinero, yo sé que Él tiene relaciones, y Él me puede ayudar, y a lo mejor sí, pero eso es una ayuda temporal, es una ayuda que no sirve finalmente. Entonces, cuando nosotros aprendemos y entendemos que nuestra ayuda viene de lo alto, dice la palabra, mi socorro de dónde vendrá, viene de lo alto. Entonces, nuestra ayuda verdadera y permanente viene de los cielos, es de Jehová. Él está con nosotros permanentemente. Si obedecemos su palabra, Él nos sigue ayudando, nos sigue guiando, nos sigue bendiciendo. Entonces, no hay nada ni nadie, humanamente hablando, que pueda ser mejor que Dios. Y eso lo recalco muchas veces. O sea, tu confianza tiene que estar puesta en Dios en todos los sentidos, en la salud, en la economía, en los problemas, en toda situación que nosotros estemos pasando. El único que puede ayudarnos verdaderamente y sin ningún interés es nuestro Señor. Dios entonces, ese Dios entrenador, Él nos quiere entrenar para ser triunfadores. No solamente regalarnos el triunfo, porque hoy encontramos también que muchas veces compran la corona, la copa. No, Dios no nos regala, Él nos entrena para eso. Debo entender entonces que Jehová Dios es el que nos cuida y nos protege. Debemos creer en el poder de Dios. Versículo 5 también nos dice algo importante. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y miremos que esto viene en todo una conversación larga, ¿no es cierto? Anteriormente le dice, bueno, pero ¿por qué confías en los gobernantes de Egipto? Ellos son hombres, no son dioses, ellos no pueden cambiar este mundo, ellos no pueden cambiar tu ciudad. Y vuelve y le dice en el 5, mira que como las aves que vuelan, así te amparará Jehová de los ejércitos. Acá habla de Jerusalén, pero ponle tu nombre. Dile Luis, José Luis, Pedro, Juan, mira que es Jehová Dios quien te va a amparar, no el hombre. No confíes en las fuerzas humanas. Hoy apoyas a este candidato, pero si mañana hace las cosas no como esperabas,
entonces ese pedestal se te cae y otra vez quedas en nada. No confíes en Egipto, ni en sus fuerzas, ni en sus caballos, sino en Jehová Dios, en lo sobrenatural, que Él es el que nos va a cuidar. Eso no quiere decir que no deba hacer nada, así como las aves que vuelan, ¿cierto? Por eso está aclarando. El ave debe hacer lo suyo, ella debe volar, Dios le ayuda, le muestra, le da el sustento, le da el alimento, le prepara un árbol para que descanse, pero tiene que hacer lo suyo, tiene que volar. Hoy encontramos palomas en todas partes, creo yo, de los países donde ya perdieron esa capacidad. Ellas no vuelan, ellas caminan, comen desechos, comen de la basura, ya no parecen aves, perdieron su naturaleza. Y eso es lo que está pasando con el ser humano, está perdiendo su naturaleza de luchador. No, ahora el gobierno es el que me tiene que dar todo. No, el gobierno no tiene por qué darte nada. Debo prepararme, debo estar volando, debo estar caminando, debo estar en movimiento, debo estar haciendo lo que tengo que hacer. Lo mismo pasa con papi y mami. No, papi y mami no tienen por qué darte las cosas, ellos te ayudan, te facilitan las cosas, pero debo esforzarme. Es más, Pablo va más allá. El que no trabaja, que tampoco coma. Y no es porque haya sido un mal apóstol, no es porque haya sido inhumano, sino que dice, no puedo alcahuetear ese tipo de cosas. Yo te ayudo, pero te tienes que esforzar. Las cosas no son fáciles. Mirad cómo comenzó el relato. Jehová sale como un león con su cachorro a enfrentarse no solo a su presa, sino a un gran grupo de pastores que cuidaban los animales y que querían matar al león y a su cachorro. Hoy en día eso es lo que nos está diciendo. Tú vas a salir a pelear, a trabajar, a hacer lo tuyo, no va a ser fácil, muchos enemigos vas a encontrar, pero yo te ayudo. Una cosa es recibir la ayuda de Dios, otra cosa es esperar que Dios haga todo. Una cosa es esperar la ayuda de mis padres, otra cosa es esperar que ellos hagan todo por mí. No es tu responsabilidad, tú tienes que luchar por lo tuyo. Ahora, si no eres responsable, entonces pues paga las consecuencias, en la empresa, en el negocio, en la familia, en el matrimonio, en lo que sea, mi querido pastor. Sí, pastor, tenemos que, el punto dice que debemos de creer en el poder de Dios. Hay gente que cree en el poder de Dios pero no conoce a Dios, entonces por eso es que no logran culminar esta parte. Y lo que usted menciona, bueno, lo dice la palabra, como las aves vuelan. Nosotros debemos caminar esta vida con esfuerzo. Si no hay esfuerzo no podemos hablar de triunfos, de victorias. Nada cae del cielo. Dios nos prepara, Dios nos da las herramientas. Dios es espíritu, Dios no es como nosotros que podamos verlo caminar con nosotros, pero podemos ver lo sobrenatural de Él obrando en nosotros, y podemos ver que las cosas cuando se las entregamos a Él y que le conocemos y obviamente creemos en su poder, podemos ver el obrar de Él en nosotros, en lo que hacemos, en lo que, pues, en las situaciones que pasamos. Entonces, hablaba usted ahorita sobre los hijos. Hay muchos hijos que se justifican diciendo, yo no pedí venir al mundo, tú me trajiste, es tu obligación darme todo. Sí, es mi obligación darte todo lo necesario, pero preparándote con ello. Es decir, si le doy dinero, tengo que mostrarle, enseñarle de dónde viene el dinero. Tengo que enseñarlo a trabajar. ¿Por qué? Porque el dinero no llega del cielo. Hay que trabajar para obtener el dinero. Entonces necesito enseñarlo a trabajar. Necesito enseñarlo a sobresalir de los problemas que cotidianamente como seres humanos tenemos. Entonces hay que enseñarle, hay que aconsejarle. Entonces ese muchacho que se justifica y dice que él no pidió venir al mundo y que es obligación de su papá darle todo, pues con la pena está equivocado, no es así. Tanto papá tiene obligaciones como el hijo tiene obligaciones. Entonces, si yo tengo obligación de darte lo necesario, también tú tienes obligaciones en casa, con tus estudios y con tu vida personal. Y mientras vivas en mi hogar, tienes que entregarme cuentas, porque nosotros vamos a entregarle cuentas a Dios de todo lo que hagamos, nosotros como padres y obviamente ellos como hijos, pero a nosotros se nos va a demandar
qué hicimos con nuestra familia, con nuestros hijos. Entonces, es necesario que conozcamos primeramente a Dios, y esto es por medio de su palabra, y cuando practicamos su palabra, entonces podemos ver el poder de Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que vemos. Y hablando nuevamente con lo que usted hablaba en cuanto a los presidentes, en cuanto a este asunto mundial, finalmente Dios tiene el poder para acabar con las guerras, pero también nos enseña por medio de su palabra que es necesario. Es más, Jesús dijo que son señales de su venida. Entonces, pues preocupémonos no por las guerras, preocupémonos porque Cristo viene pronto. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos realmente preparados? Esa sería la pregunta. ¿Estamos preparados para la venida de Cristo? Entonces hay mucho que meditar. Por eso esa quinta sugerencia: vuelvan a Jehová. Versículo 6: volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Y volver a Jehová es aceptar que nos hemos equivocado, que nos equivocamos al alejarnos de Jesucristo, que nos equivocamos cuando tomamos esa mala decisión, que nos equivocamos cuando hicimos ese mal negocio, que nos equivocamos en lo que estamos haciendo. Eso me lleva a corregir. No hay corrección no hay perfección sin corrección. Por lo tanto, si quieres triunfar en esa empresa, hablando ya en términos monetarios, vuelve a la verdad, arrepiéntete. Es que cuando nosotros hablamos de arrepentimiento los cristianos, todo lo atribuimos a la espiritualidad. Arrepentirse es volver a comenzar, no es solamente a nivel espiritual, que hice algo malo espiritualmente y ahora me tengo que arrepentir. Si tú te estás gastando más de lo que te ganas en tu empresa, en tu empleo con tu salario, arrepiéntete. ¿Qué quiere decir? Pues no gastes más de lo que tienes que gastar porque no te va a alcanzar el dinero. Si tú como estudiante no estudias porque utilizas el celular solo para estar chateando, solo para estar jugando, el diablo es muy astuto y ya el jovencito no necesita salir a ir a casinos, nada de eso. Ahí en el celular ya lo tiene clavado jugando. Y no solamente juegos de azar, jugando cualquier tipo de juego que te está robando el tiempo. Arrepiéntete, vuelve otra vez al sendero verdadero. Entonces, hablamos de manera espiritual. Vuelvo a Dios, vuelvo a Jehová, porque Él es el único que me puede entrenar y preparar. Volver a Dios no quiere decir, sí, me está yendo mal, ahora voy a hacerme otra vez cristiano para que las cosas me salgan bien. Porque vuelves a la vida cristiana, las cosas siguen igual de difíciles y empezamos a renegar de Dios. No, yo vuelvo a Cristo para someterme a su soberanía, para permitir que Él me entrene y me prepare. Hablaba yo en estos días en uno de los grupos que tenemos y decía, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos como firmando un contrato donde yo me someto a las normas de Dios, donde es Él que va a moldear mi vida, porque nosotros con nuestros labios lo estamos declarando y estamos firmando ese contrato espiritual. Cuando yo le digo, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Bueno, ya son palabras mayores, es mucha palabra, solamente que como hoy en día le hacemos hacer esa oración de manera camuflada, donde el pobre cristiano ni cuenta se da, ni sabe qué es lo que dijo. Esa es la letra menuda. Cuando hacemos un contrato siempre dice, fíjese en la letra pequeña, porque ahí está la clave. Acá también, es como esa letra pequeña, que parece que el cristiano cuando le hacen repetir la oración no se da cuenta. Cuando él dice, Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, ¡pum! Concluido, firmó, ya lo dijo. Ahora tengo que someterme, pero cuando Dios empieza a hacer cambios en mi vida me enojo. Pero cuando Dios no hace el milagro que yo esperaba, me enojo. Lo mismo pasa con papi y mami, ya lo explicaba nuestro pastor. Yo estoy sometido a la autoridad de mis padres. Mientras yo cumpla, ellos cumplen. Pero como lastimosamente este mundo está gobernado por Satanás, obviamente también todas las leyes, eso hace que hoy en día en el mundo decimos, es que estas leyes no sirven para nada,
las leyes amparan más al delincuente y que a la víctima, que al que le robaron. Sí, pero es que en el hogar funciona igual. Hoy en día la ley ampara más a los hijos que a los padres, y entonces el padre no puede decir nada, no puede corregir, no puede levantar la voz porque automáticamente lo demanda. Entonces todo está vulgarmente diciendo patas arriba. Por eso dice, vuélvanse a Jehová, sométanse a Él, porque Él sí nos va a entrenar. No nos va a regalar, pero nos va a entrenar, mi querido pastor. Sí, pastor, bien lo dijo usted, hay que arrepentirnos de las equivocaciones, de lo que nos hemos equivocado. En muchos años yo me equivoqué en renegar o rechazar las cosas de Dios. Te hablaba, no nomás es en lo espiritual. Pero esa es la base. Creo que hay que arrepentirnos de lo que le hemos fallado a Dios genuinamente, pedirle perdón y entregarle nuestra vida. Usted dijo algo muy puntual con lo que, pues bueno, yo estoy en desacuerdo en muchas veces. Ese llamado a hacer la oración a las personas de alguna manera forzada. Lo único que genera es que ellos crean que ya están bien delante de Dios y que ya son cristianos, pero esa oración no la ponen en práctica, es decir, verdaderamente no le entregan su vida a Cristo, porque como usted dijo, cuando Él empieza a obrar, ellos se enojan y entonces terminan, creo que a veces renegando más de Dios y regresando al mundo, que cuando una persona viene a Cristo con conciencia, con conocimiento, con esa necesidad verdadera de ser transformados por Cristo. Entonces, también en lo secular, todos nos hemos equivocado en algún momento, en alguna decisión. Perdón, hay personas, por ejemplo, que ganan 1,000 pesos, por poner una cantidad, y se gastan 2,000 pesos. Entonces, pues obviamente no les alcanza el dinero y continuamente o permanentemente están endeudados y quieren salir de los problemas, pero mientras no reconozcan que han tomado malas decisiones y no corrijan, es decir, para de hacer esto, y entonces empieza a hacer un plan para poder pagar lo que debes, que todo esto, por lo menos en mí, obró Dios. O sea, Dios es el que da esa sabiduría para ir dejando de hacer aquello que yo estoy haciendo mal. Pero necesitamos aprender de los errores, porque Dios nos enseña, nos muestra las fallas y nos da las herramientas para salir de ello. Él podría quitarnos los problemas, por favor, pero Él no quiere hijos inútiles, Él quiere hijos que verdaderamente aprendan, sepan tomar decisiones. Entonces, bueno, cuando nosotros nos arrepentimos, bueno, reconocemos que nos hemos equivocado, hablé de deudas, pero hay quien en el matrimonio tiene problemas y siempre buscamos culpable a la otra persona, cuando muchas veces es mi culpa. ¿Por qué? Porque repito patrones, porque repito cosas que ya he estado haciendo y que me han generado problemas. Mientras yo no tome decisión y corrija, los problemas van a seguir, aunque sea cristiano, aunque vaya todos los días a una iglesia. Si no he aprendido a corregir, pues obviamente no he aprendido a escuchar a Dios. Por lo consiguiente, sigo trabajando o sigo haciendo las cosas en mi voluntad, y por eso dice la palabra, no seas sabio en tu propia voluntad. Entonces tenemos que consultar siempre a Dios, pedirle ayuda a Dios, y Él nos va a ayudar para salir de las dificultades y hacer verdaderamente lo correcto. Exacto, mi querido pastor. Jesucristo entonces es quien nos ayuda a limpiar de lo que tenemos que dejar, pero nosotros tomamos la decisión. Versículo 7. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro. No dice en aquel tiempo Jehová le arrancará los ídolos de sus manos. No, el hombre es el que toma la decisión de despojarse, de arrojar esos ídolos de plata, esos ídolos de oro que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. ¿Qué cosas tenemos que dejar para podernos dejar entrenar, para poder triunfar en la vida?
esa mediocridad, ese mal genio, ese aburrimiento, esa desorganización, esas malas finanzas. Sería bueno que nosotros hiciéramos un balance de nuestra vida en este momento y dijéramos, bueno, ¿qué cosas tengo que dejar? Aquí no se está hablando en términos espirituales, bueno, ya dejo ese ídolo de plata, de bronce, de madera, pero hay otros ídolos, ¿cierto? Ese ídolo al dinero, ese amor excesivo al dinero, ese hijo, esa esposa, ese esposo que se convirtió en ídolo, mi trabajo se convirtió en ídolo, la pereza se ha convertido en ídolo. Hay muchos que tienen dones, talentos, habilidades, donde podría triunfar y ganar mucho dinero, pero la pereza lastimosamente lo está acabando. La desorganización, la falta de administración de su negocio, de su vida, de su casa, es lo que lo está acabando. Por lo tanto, como parte de ese entrenamiento y arrepintiéndonos, lo que nos está queriendo decir, cuando yo tomo la decisión de arrepentirme, como ya lo explicó nuestro pastor, en cualquiera de las áreas de nuestra vida, si es en lo espiritual, bueno, deja ese pecado espiritual que nosotros todavía practicamos. Pero si es en la parte ya normal, humana, secular, bueno, ¿cuál es tu pecado, tu falla, tu equivocación? Recuerda que pecar es cerrar al blanco. ¿En qué te estás equivocando? Ese matrimonio perfecto, chévere, bonito que Dios te dio, ¿por qué cada día está en decadencia? ¿Por qué estás corriendo el riesgo de volverte a quedar sin nada? Bueno, porque tal vez soy impaciente, porque tal vez no soy comprensivo, no soy cariñoso, no soy cariñosa, porque maltrato, porque a veces uno dice, no, pero yo no grito, pero a veces hay muchas otras formas de maltrato, no solamente con grito. ¿Qué cosas estoy fallando? Jehová Dios ya lo hizo todo. Nos dio una tierra maravillosa, una familia, una esposa, un esposo, unos hijos. Si no tienes hijos, pues tu esposa, tu esposo, algo maravilloso. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo vas a perder? ¿Vas a acabar con eso que Dios te dio? ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, hacer un balance de mi vida, decir qué cosas no debo hacer, que las estoy haciendo, y qué cosas tengo que hacer también para mejorar, o qué cosas debo quitar de mi vida, que es lo que nos está llamando ya en el versículo 7, un llamado, una atención. Quita de tu vida todo aquello que tú de manera consciente sabes que no te está llevando a un buen final. ¿Qué cosa? Pues tú lo sabes, cada uno de nosotros sabemos. El pastor Luis sabe qué cosas todavía tiene que quitar de su vida, yo sé qué cosas tengo que quitar. Para mi vida familiar, para mi vida empresarial, para mi vida ministerial, para mi vida en cualquier área, es necesario que nos volvamos a Dios, que nos sometamos a Él y sobre todo que aceptemos que estamos fallando en lo que sea. Tienes ese negocio, pero pues lastimosamente te va a ir mal porque no le prestas la atención suficiente. Entrenados para triunfar, este tema maravilloso. Dios no solamente quiere hacer milagros en nuestra vida, sino que parte de ese milagro es entrenarnos para la vida. Como papá, no es solamente darle a nuestros hijos lo que necesitan, sino entrenarlos. No solamente para cuando no estemos, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo lo estoy entrenando para cuando me muera. No tienes que esperar a morirte. ¿Por qué no ver a los hijos triunfar con nosotros también? Qué chévere, qué bueno, que seamos compañeros en este camino. Me quedo con lo que le dijo al pueblo. Jehová es como ese león que con su cachorro salen a cazar. Qué bonito que papá, hijos, mamá, hijos puedan triunfar en la vida. No esperemos como papá, no digas que estoy entrenando a mi hijo para que cuando yo me muera él triunfe. No, que triunfe desde ya, los dos tomados de la mano como un león y su cachorro, que salgamos y rujamos al mundo, mi querido pastor. Sí, pastor, eso sería hermoso. No es meramente cuando se muera, es verlos triunfar ahora, que tenga esa satisfacción de verles caminar honradamente, honestamente, una vida fructífera y que mejor, como dice este último punto, buscando a Jehová constantemente, ¿no? O sea, volviéndonos a Él. Yo creo que muchos en el pasado, en mi caso, venimos de la iglesia tradicional, en la cual se nos enseñó que la idolatría pues era todo aquello que traíamos de enseñanza.
Sin embargo, hoy en día, ciertamente todos, cristianos, no cristianos, traemos algo todavía con lo que estamos luchando. Y pues bueno, la palabra de Dios nos enseña que todo aquello que pongamos antes que a Dios es idolatría. Llámese la propia familia, el trabajo, el dinero, el deporte, la televisión, hoy en día la tecnología, llámese el celular. En fin, hay muchas cosas, pero además hay cosas que venimos haciendo continuamente que pareciera que ese es nuestro batallar. Es decir, usted hablaba incluso del carácter, ¿no? La forma en que tratamos a los demás. Entonces, hay muchas cosas y bien lo dijo usted. No ocupamos que alguien nos diga, oye, esta es tu lucha. Yo la sé, usted sabe su lucha. Y pues bueno, es un caminar, otra vez, como al principio, luchando todos los días por ser mejor. Usted continuamente habla sobre la diferencia de ser perfecto o el sinónimo, ¿no? Ser perfecto, sinónimo de excelencia. Entonces, todos los días debemos de trabajar por ser excelentes. Hoy lo hice bien, mañana lo tengo que hacer mejor. Y todos los días ese esfuerzo para continuar haciéndolo cada día mejor, y entonces parecernos verdaderamente a Jesús, que realmente la gente pueda ver en nosotros esa diferencia, y no que nosotros la estemos diciendo, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro, que la gente verdaderamente vea en nosotros esa diferencia del mundo y el estilo de vida que nosotros llevemos. Entonces, Dios permita que mucha gente pueda comprender esta diferencia de estar tomado de la mano de Dios a estar en una iglesia creyendo que todo está bien, aunque tu vida sea un caos. Puedes estar dentro de la iglesia, puedes estar participando incluso dentro de la obra de Dios, pero si no corriges tu vida va a seguir siendo un caos, y además vas a entristecer a Dios porque pues Él quiere vernos bien. Por eso es que continuamente nos está capacitando, nos está entrenando para vivir bien aquí en la tierra. No esperar a que, como la Biblia nos enseña, que allá en el cielo se acaba el sufrimiento, no hay enfermedad, no hay trabajo, no existe nada más que alabanza a Dios. Sí, pero aquí empecemos a hacerlo. Démosle alabanza a Dios en todos los sentidos, no nada más cantándole. Démosle alabanza con nuestra vida diaria. Agrademos a Dios, glorifiquemos su nombre y enseñemos a otros lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Y esa es la medida en que entonces el mundo verdaderamente puede cambiar, y no nada más estarnos atacando uno al otro o criticando, como usted apuntaba, a los gobiernos o al liderazgo en general. Así es, querido, esta mañana entonces con usted, con la ayuda de Dios, este tema interesante, entrenados para triunfar, entrenando para triunfar. Y me quedó gustando la parte donde Jehová Dios se compara con un león, Jesús y nosotros como esos cachorros de león, donde nos lleva a cazar, donde nos lleva a pelear. No nos deja mientras Él pelea, nos lleva a pelear, porque esa es una forma de entrenar. Nuestros amados oyentes, muchas gracias por estar con nosotros en esta hora de la mañana. Recuerda, todos los sábados 11:30 de la mañana nuestro programa Vidas de Excelencia. Como dijo nuestro pastor, ser excelente no es ser perfecto, ser excelente es tener la capacidad de cada día luchar por ser mejores en cada una de las diferentes áreas. Si eres cristiano, no te contentes solamente con estar sentado en una silla en algún lugar, sino siendo activo, proactivo, sirviendo, dando frutos, al igual que en cualquier área de la vida. Gracias a nuestros amados oyentes que nos sintonizan desde diferentes lugares del mundo y diferentes ciudades de Colombia a través de todas nuestras plataformas. Recuerda, somos Ministerio Pan de Vida Universal, ministerio en línea al servicio del pueblo de Dios y sus ministros. Queremos ayudar no solamente los ministros al pueblo de Dios, sino todos aquellos que quieran acercarse a Dios, y si nuestras plataformas les sirven para ello, qué bueno, las puede utilizar. Mi querido pastor, mil gracias entonces por estar con nosotros, por haber sacado un rato de ese tiempo maravilloso que Dios les regala. Entonces, nos despedimos también con usted, mi querido pastor.
Sí, pastor, gracias a Dios, gracias a usted por permitirme estar con usted, compartiendo, juntos, desmenuzando estos hermosos temas. También me quedo muy contento porque puedo ver la mano de Dios en esto, este versículo del que estamos mencionando mucho, donde Él nos enseña, nos está diciendo que Él está continuamente con nosotros, Él va con nosotros en todas partes y ayudándonos. Entonces, quiero por último decir que bueno, este consejo pues obviamente es para nosotros primeramente y lo compartimos con todos aquellos que nos están escuchando y que nos escucharán después, pero que quede claro que nosotros como padres somos entonces los responsables de que nuestros hijos conozcan y llamen a Jehová. Es decir, que nosotros, nuestra vida espiritual debe de llegar primeramente con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros hermanos y posteriormente afuera de la familia. Pero enseñemos a nuestros hijos a respetar la palabra de Dios, enseñemos a nuestros hijos a buscar a Dios, pero hagámoslo nosotros junto con ellos, así como el ejemplo de Dios que nos da por medio de este león y este cachorro. O sea, que nosotros hagamos lo mismo verdaderamente y que en lo secular, por lo consiguiente, pues nosotros como padres queremos ver a nuestros hijos triunfar, pues enseñémosles a ser triunfadores y que bueno, que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Gracias, pastor. Este día estuve no en Jalapa, estuve en un lugar que se llama Paso Grande, que está a más o menos 30 minutos de la capital del estado de Veracruz. Es una comunidad muy pequeña, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de compartir con ustedes desde este lugar. Dios les bendiga y estamos, presentes para la siguiente ocasión que usted tenga para bien. Amén. Gracias, pastor. Gracias a nuestros amados oyentes quienes nos han entrado a esta hora, ya tarde al final, a nuestro programa y quieres volverlo a escuchar. Recuerda, puedes hacerlo a través de nuestro perfil en Facebook, Emisora Celestial, o puedes hacerlo también desde nuestra plataforma en YouTube, Emisora Celestial o Emisora Pan de Vida, dos emisoras a través de las cuales estamos transmitiendo. Emisora Pan de Vida está en todas las plataformas de estudio para que puedas estudiar escuchando alabanzas, y Emisora Celestial, donde estaremos dejándola para programas, para estudios bíblicos. Hay muchas personas que están estudiando la Biblia y están escuchando, entonces les queda un poquito difícil escuchar el tema y a la vez estudiar. En cambio, sí pueden estudiar escuchando alabanza. Ahora ya es tu decisión, si quieres escuchar nuestro programa, pues ahí están los dos reproductores de las dos emisoras. Si quieres solamente escuchar adoración y alabanza, simplemente cambias de dial o de enlace, pero sigues en el mismo estudio. Nuestros amados oyentes, gracias. Recuerden, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y si no te congregas en ningún lado, busca una iglesia en la cual congregarte, que nos sirve para mantenernos activos. Ahora, si definitivamente no quieres congregarte en ningún lado, pero quieres estudiar la palabra, nuestras plataformas están disponibles para que lo puedas hacer. Que Dios los bendiga, que sea Jesucristo bendiciéndonos a todos este fin de semana. Continúen con nuestra programación musical.